En la sección 2.1 tenemos el título Teoría atómica de la materia. Como les decía, realmente em, esta fascinación por saber cómo está compuesta la materia y cómo es posible que se transforme una sustancia en otra es algo que ha estado dentro de la curiosidad humana desde hace cientos de años. No sé si tal vez tengamos la impresión de que la química es algo demasiado moderno, pero la verdad es que, eh, por supuesto, como todas las ciencias, ha avanzado increíblemente rápido en los últimos años. Pero eh, desde hace mucho tiempo habían pensadores, filósofos, matemáticos que trataban de dar explicaciones a ciertas cosas. Entonces, de hecho, aquí nos habla que filósofos de la antigüedad, como por ejemplo Demócrito y otros filósofos griegos, ya hablaban, ¿verdad?, de que debía haber algo en la materia que ya fuese indivisible, que ya no se pudiese separar en algo más pequeño, ¿verdad? Y fueron ellos los que acuñaron el nombre átomo, ¿verdad? Que precisamente significa en griego indivisible, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Estos nombres nosotros los hemos escuchado no solo aquí en química que se nos están presentando, ¿verdad? Los hemos escuchado en filosofía, en artes, en historia, en matemáticas, ¿verdad? Esos señores realmente eran grandes iluminados de la historia. Entonces, ya más adelante, el concepto átomo se acuñó en Europa por ahí de los años 1600, por ahí, ¿verdad? Ya fue que se empezó a darle un poco más de uso a ese término en relación a ciencias, ¿sí? Y a cómo estaban eh, estructuradas las sustancias. Ujú. Y definitivamente el primer hito o el primer momento histórico clave se da cuando el científico John Dalton formuló un trabajo alrededor de los años 1800, en el cual él mencionaba una teoría atómica que contenía cuatro postulados. Em, entonces, dentro de lo que él propuso, em, estaban la ley de composición constante, la ley de la conservación de la masa y también mencionó algo sobre las proporciones múltiples. Entonces, esos enunciados, eh, ¿de qué trataban? Bueno, la ley de composición constante en un compuesto dado son constantes los números relativos y los tipos de átomos. Después, en la conservación de la masa total de los materiales presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción química. Imagínense, eso lo propusieron en 1800, ¿verdad? Nada más y nada menos. Y las proporciones múltiples, si dos elementos A y B se combinan para formar más de un compuesto, las masas de B que se pueden combinar con una masa dada de A están en razón de pequeños números enteros. O sea, em, él encontró, por ejemplo, la fórmula del agua es H2O, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en cada molécula, por cada átomo de oxígeno, hay dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, eh, curiosamente, ¿verdad? Habían esas proporciones de combinación eran números enteros, no eran números aleatorios, ¿verdad? O que no tuvieran un orden,
sino que eh, estaban ordenados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por acá abajo tenemos, eh, bueno, una pequeña ilustración de John Dalton y una pequeña, ¿qué se podría decir? Una figura en donde ellos nos están eh, mencionando los cuatro postulados que Dalton formuló en su teoría. ¿M? Entonces, ¿verdad? En la número uno, cada elemento está formado por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí. Eso fue algo impresionante también de mencionar, ¿verdad? Pero los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otros elementos. Eso en la actualidad todavía es válido. Los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otro elemento mediante reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Eso también, ¿verdad? Es increíble que lo haya propuesto, porque eso en la actualidad también ocurre. O sea, chicos, digamos, es lo que hemos hablado anteriormente de qué son los elementos, ¿verdad? Son sustancias que ya no se pueden separar en otras. Por lo tanto, yo tampoco puedo tomar, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno y fabricar nitrógeno. No se puede, ¿verdad? No se puede porque los elementos no se forman a partir de otros, porque si un elemento se formara bajo la combinación de otros dos, sería un compuesto. ¿M? ¿Sí? Entonces, el tema es que cuando hay una reacción química, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, pero una reacción química es que los enlaces que están formando, los enlaces que mantienen unidos a los átomos, se rompen y se reacomodan en otra manera para formar unas sustancias diferentes a las que llamamos productos. ¿M? Pero en sí, esos átomos que estaban ahí unidos no se destruyen o no son transformados en átomos de otra sustancia, sino que lo que ocurre en las reacciones es que los compuestos cambian la configuración de sus enlaces y entonces forman sustancias con otras propiedades, pero los átomos ni se crean ni se destruyen. Y en la número 4, los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo y tipos de átomos. Era lo que les decía del H2O, ¿verdad? El agua. O sea, el agua de aquí, de China, de la atmósfera, del mar, de los ríos, de cualquier parte, siempre es H2O. Siempre mantiene esa proporción. Entonces, es algo sumamente interesante, tal vez algo que uno pensaría, eso es obvio, ¿verdad? Podría alguien decirlo, pero realmente enunciarlo eh, eh, y definirlo en una teoría científica realmente fue algo muy, muy valioso en el caso de Dalton. Entonces, este sería como un primer acercamiento hacia la historia de la materia, hacia algunos pensamientos de que existían partículas muy, muy pequeñas que formaban la materia y algunas pequeñas leyes en torno a la relación que tienen los átomos eh, en combinación cuando forman compuestos.